El primer versículo. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro, están escritos en los cielos. Segundo versículo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Amén. Vamos a orar. Padre amado, tú sabes por qué me diste esta palabra y tú sabes por qué necesitamos juntos, Señor, escuchar esta palabra. Señor, danos de tu gracia, impártenos gracia, la impartición de tu Espíritu Santo para compartir la palabra, papá. Que seamos un canal de tu voz, papito amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que podamos edificarnos juntos, Señor, en armonía como lo estamos ahora. Padre, son palabras de vida eterna, son palabras preciosas, son palabras trascendentes, papito. Y danos, Señor, danos ese relieve, esa importancia que tu palabra tiene, Padre, para todos nosotros. Todo sea para tu honra y tu gloria, papito. Y para tu nombre, Señor, vamos a predicar esta palabra, compartir esta palabra. Para que tú seas, papito, reconocido, obedecido, Señor, para que tú seas, Padre, agradecido de todos nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Yo hablo bueno, ustedes saben que yo atiendo público, y hablo muchas veces con la gente, y de repente últimamente le he estado preguntando como para tener un argumento de conversación. Le digo: ¿usted está escrita o escrito en el libro de la vida? Y resulta que ellos me dicen: ¿qué es eso? Otros me dicen: nunca he escuchado hablar de ese libro. Y otros, que fue súper gracioso: ¿y cómo se inscribe uno en la municipalidad? Entonces, es una pregunta que les hago para poder compartirles. ¿Ya? ¿Y ustedes saben lo que es el libro de la vida? Por supuesto que sabemos lo que es el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Esta parte evangelística, la primera parte de la exposición, es evangelística. El libro de la vida, ¿qué es el libro de la vida? Es el libro donde Dios escribe los nombres de todos los hombres y mujeres que han creído en la salvación que Dios da solo mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que por esta única y suficiente razón reciben la vida eterna como dádiva a los que quieren recibirla, pues todos sus pecados les son perdonados al creer en Él. En este libro están solo escritos los que creen en el amor de Dios mostrado en la obra expiatoria de su amado Hijo Jesús. Estar inscrito en el libro de la vida es equivalente a ser salvo, a tener vida eterna, a tener una eterna comunión con Dios. ¿No es cierto? Ninguna religión, cualquiera que exista en el mundo, puede inscribir a un hombre en el libro de la vida de Dios. Solo Dios tiene el poder y la facultad de inscribir en Él a los que han sido sinceros en depositar su confianza en su obra redentora que realizó en la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿Por qué ninguna religión puede inscribirte a ti o a mí en el libro de la vida? Porque las religiones son instituciones y Dios creó individuos. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Dios en el huerto del Edén tenía una relación con el hombre, y eso es lo que quiere hacer hoy con nosotros, tener una relación contigo y conmigo.
como la que tuvo con el primer hombre que creó, Adán. Dios hizo al hombre con la capacidad de decidir, ¿no es cierto? Dios te permite elegir tu camino. Así Adán eligió el suyo. El camino que eligió Adán fue querer vivir independientemente de Dios, haciendo las cosas a su manera, viviendo según sus propios deseos. ¿Usted quiere vivir así también? Por supuesto que no. Es el camino, ¿no es cierto?, que vemos a la humanidad, y es el camino que la humanidad ha tomado. Querer vivir independiente de Dios, haciendo lo que ellos quieren. Tienen religiones, muchas religiones, cientos de religiones. Eligen sus profesiones, eligen con quién formar una familia. Ahora la planificación familiar, eligen cuántos hijos tener. Yo allá en Serrano me dijeron que no tenía que tener nada de planificación familiar, por eso salieron 6. Entonces, el hombre elige la ética con la cual quiere vivir, la posición política que quiere tener, pero aún más ahora podemos hasta elegir nuestra identidad sexual. ¿Qué les parece? ¿Que yo pueda elegir ser hombre o ser mujer? Increíble. Eso es vivir independiente de Dios, lo cual para Dios es un error grave, pues este camino no te permite pertenecer al libro de la vida de Dios. En otras palabras, esto es el gran pecado del hombre y la condenación del hombre. Como dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Usted está inscrita o está inscrito en el libro de la vida? ¿Está seguro? ¿Está segura? Gloria al Señor. ¿Cómo estar inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo a una persona le podemos decir, oye, así puedes ser inscrito en el libro de la vida, así puedes obtener la salvación? Dice en Juan, antes, ¿cómo estar inscrito en el libro de la vida? Todos los que creen en Jesús, en el Hijo de Dios que vino al mundo a pagar por nuestros pecados, dolencias, enfermedades en la cruz del Calvario, que murió y resucitó al tercer día, son inscritos en el libro de la vida. En Juan 6, 68 y 69, les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted creyó que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? Que es el ungido de Dios, el que recibe autoridad para gobernar todo el universo. Yo lo creo. Yo también creo que usted ha tomado esa misma decisión. Los discípulos creyeron en Jesús. Por eso les dijo, según el versículo que hemos leído en un comienzo, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿No es cierto? Porque ya habían confesado que Él era el Cristo, que ya eso los hizo, ¿no es cierto?, ser inscritos en el libro de la vida. Por eso Jesús les dice, no se alegren de que los demonios se sujetan, no, alégrense de que sus libros han sido inscritos en el libro de los cielos, o el libro de la vida, o que sus nombres están en los cielos. Porque al creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Hijo de Dios que vino al mundo, ¿no es cierto?, a morir por nuestros pecados, transgresiones, maldad, y que cargó en sí mismo todas esas cosas derramando su vida en la cruz. Entonces, si usted cree y toma la decisión de querer que Dios le gobierne su vida,
usted es inscrito en el libro de la vida. Ahora, tú que escuchas, esto es para personas que son parientes nuestros que pueden estar escuchando. Ahora tú que escuchas y que no estás inscrito en el libro de la vida y que ni siquiera sabes que hay un libro de la vida, que nunca has escuchado del libro de la vida, te digo que Dios dice esto para ti. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De qué se debe arrepentir la gente? ¿De qué nos arrepentimos nosotros? De vivir independientemente de Dios, haciendo las cosas a la manera de cada uno y creyendo que no hay Dios. Algunos no creen ni siquiera que hay Dios. Son completamente ateos. Este versículo se escribió cuando Pablo vio la tremenda idolatría que había en esos lugares donde él andaba. Entonces Dios dijo, y pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, de no saber que la idolatría es pecado, de no saber que existe un verdadero Dios, de no saber que Dios no es un hombre ni figura de hombre, entonces Dios quería pasar por alto, ¿no es cierto?, esa ignorancia, ese tiempo de ignorancia. Ahora manda a toda la humanidad y a todos los hombres a arrepentirse de este gran pecado. Y como dice en Romanos 1, 28, 29, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo el mundo está en pecado porque no toman en cuenta a Dios. Después de ese versículo hay una seguidilla de pecados que están descritos en la Biblia y es como mirar al mundo. Miramos al mundo a través de la ventana de la televisión y vemos todas las cosas y las aberraciones que el hombre hace porque las hace sin Dios, porque no creen que hay un Dios, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios lo abandona a una mente reprobada. Ahora, tú que estás inscrito en el libro de la vida, que tienes la salvación, que has recibido la vida eterna, ¿podrías perderla? ¿Podrías ser borrado del libro de la vida? ¿O tú crees que salvo, siempre salvo? Bueno, aquí hay unos versículos que nos van a ilustrar. Primero, hay un enemigo que tú tienes, que te anda persiguiendo, anda como un león rugiendo buscando a quien devorar, y eso significa que dejemos a Dios, ¿no es cierto? Y dice, por ejemplo, que en Mateo, entonces dice, entonces si alguno os dijere, mirad aquí, está el Cristo, mirad allí, está, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, decía Jesús aquí. Lo viene diciendo hace tiempo, hace rato. Esto está en Mateo 24, 23 y 24. Entonces hay alguien que te quiere robar, que te quiere borrar, que quiere que Dios te borre de su libro, ¿no es cierto? Quiere que nosotros creamos a esos engaños que Él quizás ahora no están tan visibles, pero estarán un día muy visibles. Harán señales, milagros y prodigios y la gente les creerá. Y muchos de nosotros quizás también nos iremos con ellos, siendo engañados por el maligno, porque se le dará poder para hacer señales, milagros y prodigios, ¿no es cierto? Dios le dará ese poder y eso significa que va a arnearnos, va a sacar lo bueno de lo malo, lo que sirve de lo que no sirve. Por eso es una advertencia para nosotros que debemos tomar en cuenta. Entonces,
A veces, ¿no es cierto? Como decíamos, el maligno quiere robarnos, quiere borrarnos, que Dios nos borre, ¿no es cierto? Pero otras veces nosotros descuidamos el hecho de que estamos inscritos en el libro de la vida y que tenemos salvación. Usted y yo podemos descuidar eso. A veces creemos en una premisa de salvo siempre salvo, pero la palabra de Dios nos dice que debemos cuidar nuestra salvación tan grande, esa salvación que está escrita en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y dice en Hebreos 2:3, parte A, dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Eso quiere decir que usted puede perder la salvación por descuidarla. Yo puedo perder mi salvación por descuidarla, ¿no es cierto? A veces le llaman a este guante de seda. De a poco nos va deslizando, de a poco, sin darnos cuenta, nos va corriendo, ¿no es cierto? Ahora, hay ejemplos de hombres que perdieron, ¿no es cierto?, el hecho de estar inscrito en el libro. Moisés decía: si no vas conmigo, bórrame de tu libro. O sea que el libro de la vida está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es un mismo libro, quizás tendrá capítulo 1, capítulo 2, no lo sé. Pero lo único que quiero decirte es que sí existe un libro en el cual están registrados todos los hijos de Dios que le aman, que le obedecen y que están dispuestos a seguir caminando en pos de Él a pesar de todas circunstancias. Hombres que perdieron la salvación y que usted y yo podemos hacer lo mismo que ellos. Esaú, ¿cómo perdió la salvación Esaú? Y Jacob dice en Génesis 25, 31 y 33, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Nosotros somos primogénitos, somos salvos, somos los hijos de Dios. Eso quiere decir, ¿no es cierto? ¿Y por qué cosa vendió Esaú su salvación? La comunión completa, la comunión íntima con Dios, por un platito de lentejas. Entonces es un ejemplo para nosotros que usted y yo podríamos perder la salvación por no considerarla valiosa y cambiarla por un plato de lenteja, por no considerarla valiosa y cambiarla por cualquier cosa que valga menos que la salvación que Dios nos ha dado. Por eso advertencia para nosotros. Saúl, otra persona, ¿no es cierto?, que perdió la comunión, que fue borrado de ese libro. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el poner atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Usted está preocupada de la palabra de Dios? ¿Usted está preocupado de obedecerle a Dios cada día? ¿Usted es obediente a las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra, a través de los pastores, a través de los líderes, a través ahora de nuestra pastora, que lleva 50 años aconsejando a las ovejas descarriadas de Cuatro Álamos? Entonces,
por muy dura que sea la palabra, por muy fuerte que sea la palabra, no seamos desobedientes. Y lo peor, no seamos obstinados. A cada uno juzgará Dios. A los que son líderes, ahí hasta el último pequeño que está en una banca sentado, a todos Dios juzgará. Por lo tanto, descansemos y confiemos en que Dios está haciendo lo mejor a favor nuestro. Ahora, la advertencia para nosotros es la siguiente. Segunda de Pedro 2, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Esto está clarito. La premisa salvo siempre salvo, con esto se derrumba. ¿No es cierto? Mejor no le hubiéramos conocido, porque, dice, porque vamos a sufrir el doble. La gente va a sufrir el doble. Y debemos tener este pensamiento fresco en nosotros. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y en 1 de Timoteo 4:1 dice, esto es fuerte, amado hermano. El perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el barro. La puerca fue limpiada, el vómito fue limpiado, fuimos lavados, fuimos bendecidos, fuimos santificados. ¿Y qué dice? No vaya a hacer cosa que alguno vuelva atrás, vuelva a revolcarse en el barro. Oh Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros y sobre todo de mí, Señor. Guárdanos, 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 Señor. Si su corazón está en el mundo, tarde o temprano volverá a él. Y se cumplirá las dos advertencias. El perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el barro. Si tenemos nuestro corazón en el mundo, si tenemos nuestro corazón inclinado, así como lo tuvo la esposa de Lot, que miró hacia atrás, que miró a las cosas buenas que ella quería tener y qué pena que las dejaba, miró en menos la salvación de Dios. Ese pueblo fue destruido, una bomba atómica, ¿no es cierto? Pareciera que había caído. Y ella no añoraba esa vida, esa ciudad. Se volvió atrás, miró atrás. Y usted está mirando para atrás, está teniendo dificultades, está teniendo situaciones difíciles, que está diciendo, estaba mejor en el mundo que ahora. Lo pasaba mejor en el mundo que ahora. Tenía más cosas en el mundo que ahora. Estás equivocado, equivocada, hermano o hermana. Concluyendo, los discípulos se regocijaron en el poder de Dios. ¿No es cierto? De que los demonios se les sujetaban. Debemos contentarnos con lo que el Espíritu Santo hace en el servicio, más bien que gozarnos de nuestras obras, más bien gocémonos de que nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Nuestros nombres están en el cielo. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y su amor se demostró, ¿no es cierto? Ahora nos advierte que es una salvación muy grande la que nos dio y que no cualquiera puede estar inscrito en el libro de la vida, y nos advierte que la cuidemos, que perseveremos hasta el final,
porque podíamos encontrarlo al final de nuestras vidas, podríamos encontrarnos al final de nuestros días con desagradables sorpresas, ¿no es cierto?, de las cuales, por supuesto, no queremos vivir. Debemos ser vestidos de boda. Debemos ser lavadas nuestras vestiduras. Debemos ser santificados, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es una advertencia que Dios me hace a mí primeramente y a todos nosotros. ¿Nos ama el Señor? Nos ama, porque procura advertirnos, procura que cambiemos de dirección, procura que volvamos la mirada hacia Él. Y eso, por eso mismo, le damos gracias al Señor en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho, gracias porque lo que nos has permitido conocer de ti, que estamos alegres, contentos, gozosos y tenemos una tremenda gratitud al ver que nos has rodeado con tu amor. Padre, para donde miremos está tu amor, para donde miremos está tu bendición, papá. Si hay algún hermano que está pasando una situación difícil, ayúdale y levántale, papito. Si hay algún hermano caído, papá, como dice tu palabra, que no quedará postrado porque tú afirmas su mano. Y tu palabra dice, Padre, que tú levantas a todo aquel que cae. Padre, tú eres un Dios de esperanza. Aún puedes recuperar, papito, ese pábilo que se apaga y esa caña cascada que se quebra. Padre, tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios compasivo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y por eso te amamos, por eso te agradecemos y por eso tenemos un gozo inmensamente grande. Y una gratitud, papito, y una gratitud que tú has puesto en nosotros, papito, que nos da regocijo, Padre, de tu obra en nosotros. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho, sea hecho para la honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor.